Bienvenidos a este módulo que hemos denominado Nuestras aulas, nichos de desarrollo para las competencias del siglo XXI del curso modular Metodologías y mediaciones didácticas flexibles. En este módulo específicamente, y como su nombre lo indica, vamos a hacer una reflexión y un abordaje de cómo desde el aula, de ese trabajo práctico que desarrollamos como docentes, de esas experiencias formativas que configuramos, podemos desarrollar y potencializar estas competencias del siglo XXI en nuestros estudiantes. El objetivo principal de esta sesión o de este video que ustedes están viendo en este momento es reflexionar alrededor de la importancia del desarrollo de estas competencias del siglo XXI y cómo desde nuestro rol como docentes podemos potencializarlas. Además, pues brindar un contexto de los temas y de los contenidos que serán desarrollados en este módulo. Para comenzar, quiero compartirles el siguiente video para realizar las diferentes reflexiones alrededor de esta temática. Si egresaste de la secundaria, viviste 10 segundos como estos 3 millones de veces. A los 15 años dibujé esto en la pared de mi habitación. Ahí estoy encerrado atrás de los barrotes, pensando en una de las cosas que más me gustaban, los aviones. Así me sentía en ese momento. Me sentía preso en la escuela. Y casi todos mis amigos, fueran de la escuela que fueran, sentían lo mismo. El año pasado terminé la escuela y ahora trato de entender lo que sentía estos 12 años. Y creo que sentía eso porque todos los días en la escuela eran más o menos iguales. Para la mayoría de las materias, la clase era entrar al aula y quedarnos ahí sentados escuchando al profesor, copiando lo que escribía en el pizarrón, pasando esas letras blancas en ese fondo verde a la carpeta en el banco, para después repetir las cosas en la prueba. Todos los días, durante muchas horas, por varios años. Pizarrón, carpeta, prueba. Pizarrón, carpeta, prueba. Y tal vez me sentía preso porque también sentía que en la escuela no había ningún espacio para aprender sobre lo que me interesaba. A mí siempre me gustaron muchas cosas, como los aviones del dibujo. Y cuando estaba en mi casa me encantaba aprender sobre eso. Por qué vuelan, cómo influye cada detalle. Para eso tuve que buscar muchas cosas en internet y experimentar armando aviones con papel, cartón y sacar conclusiones. Pero en la escuela no había lugar para eso. Mi vida se dividía en escuela y mundo real. En escuela y aprender. Y a varios de mis amigos les pasaba lo mismo. A la que le gustaba la música y tocar la guitarra, al que le gustaba dibujar historietas y crear personajes. Sentíamos que la escuela nos robaba el tiempo para hacer lo que nos gustaba. Cuando estábamos en la escuela, lo único que queríamos era que suene el timbre para que sea la hora de irnos. Pero cuando salíamos, casi siempre estábamos cansados, apagados. Estábamos zombies, con ganas de no hacer nada más que ver la tele o boludear con el celu. Mucha gente está pensando cómo mejorar la escuela, pero varios de los cambios que se proponen son grandes y llevan tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos para las chicas y los chicos que están hoy en la escuela? Así que me puse a pensar, ¿en qué momentos no me sentía preso? Ahí me di cuenta de que esa sensación a veces se iba. En las clases de algunos profes o en algunas actividades que ofrecía la escuela. Por ejemplo, cuando iba a practicar para la Olimpiada de Matemática, que era muy distinta a la materia matemática. Mucha gente cree que hay algunas materias que son acordarse cosas de memoria, como historia. Pero no. Hoy todas las materias son acordarse cosas de memoria. Hasta matemática. A mí no me gustaba nada la materia matemática. Es más, me iba bastante mal, alguna vez me la llevé. En la materia matemática hacíamos cosas como estas. Todo esto se resolvía siempre igual, recitando. Más por menos es menos. Menos por menos es... Lo que está sumando pasa restando, lo que está multiplicando pasa...
Y para aprender a hacer estos ejercicios, había que hacer varios hasta acordarse el procedimiento. Hace algunos años, durante una de estas clases, pregunté para qué servía todo esto. Me respondieron mis compañeros, para probar matemática. ¿Para qué más va a ser? Eso era la materia. Pero las Olimpiadas nada que ver. Como cualquiera podía ir, un amigo me recomendó que me anotara y fui a ver qué onda, cómo era. Lo que encontré era algo muy distinto a lo que me esperaba. No había que hallar X. No había que hacer nada mecánicamente. Había que pensar. Acertijos. Les cuento uno. Este es uno de los primeros que vi de este estilo, me encanta. Tenemos 9 monedas idénticas que pesan todas lo mismo, salvo una que no sabemos cuál es, que es un poco más pesada, pero levantándola ni se nota. También tenemos una balanza de esas de platos que podemos usar para poner todas las monedas que queremos y nos dice qué lado pesa más, o si pesan lo mismo. ¿Cómo hacer para encontrar cuál es esa moneda más pesada? Usando la balanza solo 2 veces. Para resolver estos acertijos había que ir probando distintos caminos, fallar, usar la creatividad y compartir ideas con otros, como pasa en la vida real. Y ahí aprendíamos matemática, pero no de memoria, sino aprendiendo a pensar. Cada tanto, mis amigos me pedían alguno de estos acertijos para pensarlo, para ver cómo eran. A mí me gustaba darles alguno como este de las monedas y la balanza. Pero lo que les pasaba a ellos era lo mismo que me pasó a mí la primera vez que lo escuché. No sé. Nunca vi esto en la escuela. No sé cómo se resuelve. Ahí fue cuando me terminé de dar cuenta de que la escuela nos acostumbra a que si no vimos cómo resolver algo puntual, entonces no lo podemos resolver. Y no tenemos nada para hacer más que rendirnos. Yo creo que la vida real así no funciona. También había momentos en los que me sentía libre en las clases. Me acordé de esos profes que hacían cosas distintas, que salían del pizarrón, carpeta, prueba. Como cuando en historia teníamos debates. Elegíamos un hecho histórico, a una mitad de la clase le tocaba apoyarlo y a la otra mitad estar en contra. Eso traía la historia a la realidad y nos la enseñaba haciéndonos pensar, ponernos en el lugar del otro y aprender a argumentar. También me sentía libre cuando dentro de la escuela podía elegir hacer las cosas que me gustaban. Yo tuve la suerte de que en mi escuela nos ayudaran a prepararnos para las Olimpiadas, o dieran algún que otro taller optativo, como el de astronomía. Una vez nos pidieron que poniendo palitos al sol y midiendo sus sombras, calculáramos nosotros mismos el diámetro de la Tierra. Pero en la escuela, muy pocas veces hay espacio para elegir. En estos 12 años tuve que leer un montón de libros, pero de todos esos ninguno lo elegí yo. Y eso pasa en las demás materias también. Los chicos casi nunca elegimos sobre qué aprender. ¿Qué habría pasado si hubiese podido elegir algunos de los libros que leí? ¿Y si hubiese tenido un espacio para aprender sobre algún tema que eligiera yo? Estoy seguro de que si los chicos tuviéramos dentro de la escuela más momentos en los que podamos elegir, y si las clases nos plantearan más desafíos del mundo real y menos pizarrón, carpeta, prueba, la escuela sería un lugar donde sí querríamos estar. Cada tanto escucho decir que la escuela no tiene por qué ser un lugar en el que los chicos disfrutan. Nada, los chicos van a la escuela a aprender, después llegan a la casa y que hagan lo que quieran. O si no, después entran a la universidad y que sigan la carrera que quieran. Pero esta forma de pensar como que aleja a la escuela de los chicos. Si no nos motivamos ahí a aprender y hacer lo que nos gusta, ¿dónde va a ser? También nos pasa que cuando tenemos que elegir qué hacer después, muchas veces ya somos zombies. Y no elegimos por nuestras pasiones, sino por descarte. Porque la escuela nos apaga. Si nosotros queremos, podemos hacer cambios como estos. Todos nosotros, escuela, chicos y padres, podemos encontrar muchas más oportunidades como estas. Oportunidades para lograr que la escuela no sea copiar y repetir. Que no sea para aprobar. Y que en vez de pizarrón, carpeta, prueba, sea elegir, explorar, aprender. Y así, en vez de que la escuela nos haga zombies, nos despierte y nos dé verdaderas ganas de aprender. Aprender a componer música, cómo hacer historietas, o por qué
vuelan los aviones. Grax. Bueno, luego de haber visto este video y de haber conocido de alguna manera estas experiencias que Juli nos muestra, de esas vivencias que tuvo en el aula de clase, en su institución educativa, de cómo habían unas experiencias que lo motivaban de alguna manera, cómo habían otras que se limitaban simplemente a repetir, a transcribir, a aprender de memoria ciertos conocimientos o ciertos conceptos, y cómo a través de los años que vivió, que pasó en la institución educativa, no encontró una articulación entre lo que pasaba en la institución educativa y con esa realidad. Pues los invito en este momento a empezar a hacer unas reflexiones, a seguir conectando con esta temática a partir de lo que Juli nos comparte. ¿Sí? ¿Cuáles son estas experiencias que desde la mirada de Juli de pronto potencializaban mucho más sus competencias, lo motivaban a aprender, lo motivaban a ir a la escuela de alguna manera? En torno a este video que observamos, quisiera que hiciéramos unas reflexiones alrededor de estas 3 preguntas. ¿Qué estamos haciendo para que los estudiantes tengan experiencias verdaderamente enriquecedoras? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros estudiantes no se vuelvan zombies en la escuela, sino que de alguna manera lo que aprenden en la escuela de verdad los forme para el presente y para su futuro? De verdad les genere esas herramientas y esas habilidades que les ayudan a resolver problemas, a enfrentarse a situaciones y, ¿por qué no, hacer un poco más competentes frente a ciertas situaciones o eventos a los cuales se puedan ver ellos enfrentados? ¿Qué características tenían las experiencias formativas que Juli rescataba como valiosas? A partir de lo que Juli nos contó, ¿cuáles eran esas experiencias? ¿De qué manera los motivaban? ¿Cuáles eran esas experiencias que de alguna forma los despertaba? ¿O cuáles eran esos profes que hacían cosas diferentes y que de alguna forma lograba conectar con ellos? Y por último, para terminar esta primera parte de la reflexión, los invito a pensar en esas competencias que tal vez fueron desarrolladas en Juli por esas experiencias positivas, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas competencias que de alguna forma se reforzaron con esas experiencias positivas y que no se hubieran reforzado con esas otras prácticas rutinarias, tradicionales, que tal vez Juli nos indicaba que los volvía zombies? Entonces, quiero invitarlos a que hagan una pausa en este video y reflexionen alrededor de estas 3 preguntas, que tomen un lápiz, un papel o en su computador y respondan, escriban sus respuestas y hagamos este primer ejercicio reflexivo. Bueno, luego de haber realizado las reflexiones anteriores, haber dado respuestas a esas preguntas a partir de ese primer video que observamos, pues quisiera que empezáramos a pensar en ese mapa de competencias que tal vez pudiéramos empezar a identificar como importantes en el desarrollo y en la formación de nuestros estudiantes. Allí, pues para iniciar este mapa de competencias, he traído algunas referencias de jóvenes en el mundo que se destacan por diferentes iniciativas que han empezado a liderar. En este caso, les comparto la iniciativa de Amika George. Ella es una joven de 17 años que fundó una organización en el Reino Unido enfocada a brindar un acceso gratuito a todas las niñas y jóvenes de las escuelas del Reino Unido a esos productos sanitarios femeninos. Entonces, esta es una chica que se ha logrado empoderar, que ha logrado defender sus ideas y de alguna forma ser destacada en el mundo por este objetivo que ella se propuso. Bueno, ahora les traigo a Emma González. Emma, con solo 18 años, a partir de un evento muy fuerte que tuvo un tiroteo en su escuela,
empezó a generar movimientos y una organización en torno a crear conciencia en las personas de su país, en Estados Unidos, sobre el control de armas. Entonces es una mujer que se empoderó pues a raíz de una situación compleja, pero que tuvo esas habilidades para empoderarse y de alguna forma empezar a generar estas reflexiones y estos movimientos en su país. La siguiente persona que les quiero compartir, el siguiente joven destacada en el mundo es Greta Thunberg, y ella de alguna manera ha sido una figura destacada en el mundo por su liderazgo juvenil contra el cambio climático. Entonces ella ha sido una activista centrada en estos temas del ambiente y la protección del medio ambiente, los recursos naturales y especialmente de los efectos que ha traído pues tantas acciones del ser humano en el cambio climático. El siguiente que les comparto se llama Boyan Slat, también es un joven que a sus 16 años, a partir de una pasión que él tenía, que es el buceo, se empezó a ver que había muchas basuras y muchos residuos en el mar. Entonces, a partir de esta iniciativa, él empezó a crear una entidad sin ánimo de lucro, en la cual, con la cual construyó la primera máquina o el primer sistema para limpiar los mares. Entonces, a partir de una necesidad, de un problema, él empezó a generar cambios en su entorno con esta iniciativa. El siguiente, y que no es lejano a nuestro contexto, es un niño que se llama Francisco Vera, que ha empezado a empoderarse en todos estos temas del medio ambiente, ya lo hemos visto en diferentes escenarios, en el Congreso, en escuelas, en eventos también relacionados con la temática, defendiendo y alzando su voz por el medio ambiente, por la lucha contra la crisis climática y pues demostrando que tiene muchas habilidades y muchas competencias para la defensa del medio ambiente. El siguiente que quiero traer aquí a colación es un joven también que conocí hace algunos años que se llama Weimar Mesa, y él a partir también de unas necesidades, de un contexto que es el de la agricultura, empezó a conectar a la experiencia y el saber en el campo, que son los campesinos, con inversionistas interesados en invertir su dinero también en el agro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Juntar la experiencia y los conocimientos con las personas que también pues, tienen el dinero, generar una articulación entre ellos y producir productos del campo que se puedan comercializar y de alguna forma generar ganancia para los dos actores que estuvieron aquí participando, los campesinos, los expertos de la tierra y los inversionistas. Todos estos jóvenes, pues de alguna manera, pues están siendo destacados a nivel mundial, otros a nivel nacional, pero pues también es importante pensar en cuáles son esos otros jóvenes que en nuestra institución, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, localidad, en nuestro país, también se destacan de alguna manera. ¿Y qué los hace destacarse? ¿Cuáles creen ustedes que son esas habilidades, esas competencias que de alguna manera les permiten a ellos destacarse sobre otros? No necesariamente tiene que ser un reconocimiento a nivel mundial, sino también destacarse en lo que hacen en sus casas, destacarse en lo que hacen en sus trabajos, en lo que les apasiona, en sus emprendimientos. ¿Cuáles creen que son esas habilidades que les permiten a los jóvenes que acabamos de ver, que les traje como referencia, y a otros que son más cercanos a nuestro contexto, destacarse hoy en día en la sociedad actual? Y pues en ese sentido quisiera que hiciéramos nuevamente un abordaje, una reflexión a partir de lo que hemos conversado, a partir del video de Juli, a partir de estos jóvenes que son referentes y a partir de esa mirada de cuáles otros en nuestro contexto podemos tomar como referentes, a que pensemos en cuáles son esas competencias que hoy en día, con las características de la sociedad del día, de la sociedad actual, de esos contextos que rodean a nuestros jóvenes, cuáles son esas competencias que se deberían potencializar, cuáles son esas competencias que deberían estar en la mira al momento de nosotros plantearnos o planear unas experiencias de habla, unas experiencias formativas con nuestros estudiantes.
Los invito a que en el lugar en el que estén también pues tomemos nota y hagamos un mapa de competencias. Pongamos en el centro a nuestros jóvenes y empecemos a definir cuáles son esas competencias que de alguna manera podemos destacar y que de alguna manera los pueden a ellos volver protagonistas de sus entornos, y que debemos nosotros como docentes tener presentes al momento de desarrollar nuestras prácticas de aula. Ahora, ya para ir cerrando este primer encuentro, esta primera sesión, los invito a observar el siguiente video. Aprender es un proceso que a nuestro cerebro se le da estupendamente, es lo que más le gusta al cerebro. Pero la neurociencia y todas las investigaciones recientes apuntan a que aprender y que todo el proceso cognitivo que sea con el aprendizaje es un binomio, donde la cognición y la emoción van juntas. Es una moneda de dos caras, no van separadas. Antes no. Cuando no se conocía bien el funcionamiento del cerebro, cuando la neurociencia no estaba tan avanzada, se pensaba que aprender era un fenómeno solamente cognitivo, que era responsabilidad de nuestro cerebro nuevo, de nuestra corteza cerebral. Hoy se sabe que no, que las emociones influyen en el que aprende y en el que enseña, ojo, también. Por lo tanto, las emociones son las guardianas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque son las responsables de la memoria. Lo que está claro es que solo nos acordamos lo que hemos aprendido con emoción o lo que hemos vivido en nuestra vida con alguna emoción. El cerebro nuestro es selectivo. Las emociones son el pegamento de los recuerdos. Que luego esos recuerdos pueden ser más positivos o más negativos. Pero si alguna persona no te ha dejado huella en tu vida, no te acuerdas de ella. No nos acordamos de todos los profesores. Solo nos acordamos de algunos. De los que o nos han dejado huella o cicatriz. Los que nos han propiciado emociones que favorecen el aprendizaje o los que nos han provocado otras emociones que limitan el aprendizaje. Hay unas emociones que nos ayudan a aprender. La primera es la curiosidad, porque hace que el cerebro se expanda, preste atención, y la curiosidad tiene que luego ir acompañada del interés, que es ya la atención mantenida, ¿no? Pero la curiosidad, como que cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos interesa, casi aprendemos solos, buscamos la información donde esté. La curiosidad, pero luego la confianza en uno mismo. Si uno confía en que tiene capacidad para aprender, va a aprender más. Se va a poner retos mucho más complejos, ¿no? Y a medida que va cumpliendo esos retos, su nivel de autoexigencia va a ser mayor. Pero también la confianza en los demás. Por eso el aprendizaje cooperativo es tan importante, porque sé que yo trabajo en un equipo donde todos los demás no son como yo, que a cada uno se le dan bien cosas diferentes, pero que entre todos, como dicen los japoneses, el equipo es más que la suma de sus miembros. El producto que sale de un equipo no es la suma de uno más uno más uno, no. Es más exponencialmente. Por lo tanto, la confianza en los demás hace que yo sepa que si me equivoco, meto la pata, digo una respuesta incorrecta, no se van a reír de mí. Crear entornos seguros de confianza en el aula se sabe que potencia el aprendizaje. Aparte de eso, se ha demostrado que la calma, la tranquilidad, también potencia el aprendizaje, porque permite centrar la atención. Es decir, no hay miedo, no hay nada que me perturbe, estoy centrada, tranquila, por lo tanto, aprendo mejor, presto más atención, retengo en mi memoria mejor, más cosas, ¿no? Evidentemente, todo eso ayuda, pero también hay emociones que dificultan el aprendizaje. La primera, el miedo. Porque el miedo bloquea el acceso a la memoria. Si un alumno ha estudiado mucho, yo qué sé, para un examen, como su nivel de ansiedad se dispare, es que se bloquea y se puede quedar en blanco. Y es un drama, ¿no? Porque, a ver, el que no ha estudiado, que haga un mal examen no es tanto drama, porque si no ha estudiado, pues no tiene mucho en la memoria, pero habiendo estudiado que fracases es un problema. Entonces, el miedo, la ansiedad y el estrés. Tenemos aulas estresadas, profesores estresados, alumnos estresados, bajo rendimiento. Automáticamente bajo rendimiento. Los problemas de ansiedad y de estrés están disparando el fracaso escolar, porque entran en un bucle de no sé, no puedo, no valgo, ¿y para qué me voy a esforzar? Entonces, esto es imposible para mí. Pero en cuanto la persona ya entra en calma, porque no olvidemos que las emociones son como vasos comunicantes. Si aumenta la calma, disminuye el estrés. Si aumenta la confianza, disminuye el miedo. Entonces, tenemos que generar emociones que favorezcan el aprendizaje.
Otra de las emociones que limita muchísimo el aprendizaje es el aburrimiento. Si yo desconecto, si lo que están contando por aquí me entra y por aquí me sale, el cerebro no se queda con nada, porque no presto atención. Pero si aumento la curiosidad, disminuye el aburrimiento. Esto es así. Y otra emoción que yo no es que diga que perjudique el aprendizaje, sino que lo bloquea directamente, es la envidia, el aprendizaje competitivo, el estar pendiente de lo que hacen los demás, porque te estás comparando y eso te genera tal tensión que es imposible que te relajes y te centres en lo tuyo. Por lo tanto, lo importante es que el profesorado comprenda esta relación entre estados emocionales favorables al aprendizaje o estados emocionales desfavorables y sepa, y yo en los cursos que doy a profesores se lo enseño, sepan cómo cambiar un estado negativo por otro positivo. Entonces, generar entornos de aula emocionalmente saludables. ¿Para qué? Para que ellos se sientan mejor, para que den el resultado óptimo. Bueno, ¿cómo les pareció este video? Nos hace reflexionar mucho sobre todo aquello que influye en los procesos de aprendizaje, ¿no? Todas esas emociones que de alguna manera permiten que los aprendizajes se den o que los aprendizajes se frenen. ¿Cuáles son esas emociones tanto de los docentes como de los estudiantes que debemos tener en cuenta para generar ambientes verdaderamente que permitan aprendizajes significativos, que permitan el desarrollo de esas competencias del siglo XXI? ¿Ustedes han pensado o han tenido en cuenta esa parte emocional de sus estudiantes al momento de planear o de esa puesta en marcha de esas planeaciones en sus aulas? ¿Han tenido en cuenta qué es lo que sienten, cómo se sienten con esas actividades o con esas experiencias que les proponemos y en las cuales los hacemos partícipes? Entonces es una invitación para que a partir de lo que acabamos de observar en el anterior video, pues pensemos acerca de la importancia de esa parte socioemocional y de cómo esa parte socioemocional nos permite conectar con esos aprendizajes que queremos lograr en nuestros estudiantes. Y pues alineado a la temática que estamos desarrollando, pues conectar también con el desarrollo de esas competencias del siglo XXI, que de alguna forma les va a permitir tener esas herramientas para desenvolverse en sus contextos, en sus familias, en su institución educativa, pero además tomar mejores decisiones en sus trayectorias de vida y de alguna forma en esas trayectorias de vida que se definan o que empiecen a caminar o a recorrer en el futuro, pues tengan esas competencias que les permitan desenvolverse en cualquier contexto y ante cualquier eventualidad. Entonces, ya para finalizar, quiero que empecemos a reflexionar en torno a cómo podemos transformar nuestras prácticas docentes, cómo podemos rediseñarlas. Y aquí les traigo como referencia un texto que lo van a encontrar también en las referencias de este módulo, y es Rediseñar la escuela para y con las habilidades del siglo XXI, de una autora que se llama Lila Pinto. En este texto ustedes van a encontrar diferentes herramientas, estrategias, reflexiones en torno a cómo es importante rediseñar la escuela para promover estas habilidades del siglo XXI, estas competencias del siglo XXI. Y ella nos presenta estos 5 elementos que ustedes ven allí, que ella los llama el núcleo duro, y sobre los cuales quisiera que empezáramos a reflexionar cómo podemos repensarnos cada uno de estos 5 elementos: el currículo, los espacios, la evaluación, los vínculos, los tiempos, cómo podemos empezar a rediseñarlos, a pensarlos de otra manera para responder a esas necesidades del entorno, para responder a esas necesidades de formación alrededor de las competencias del siglo XXI. Aquí hay una frase que me gusta mucho: pensarse la experiencia escolar como un conjunto de decisiones que, entramadas unas con otras, habilitan cierto tipo de vivencias y cancelan otras. Entonces, ¿cómo a partir de esas decisiones que empezamos a tomar en estos 5 elementos del núcleo duro, empezamos a rediseñar y a configurar nuestras prácticas de aula enfocadas a esas habilidades del siglo XXI? Entonces, en esta reflexión y a partir de estos 5 elementos que nos comparte Lila Pinto en su libro, quisiera que nos fuéramos con estas 2 preguntas. ¿Cómo debemos repensar las experiencias en el aula y las acciones que tienen lugar allí para que los estudiantes puedan vivir experiencias verdaderamente desafiantes y motivantes? ¿Y cómo podemos conectar los intereses y emociones de los estudiantes con los saberes escolares?
Todo esto alineado a potencializar esas competencias del siglo XXI. ¿Cómo podemos generar experiencias de aula desafiantes, motivantes, que conecten con las emociones de nuestros estudiantes para lograr el desarrollo de las competencias del siglo XXI? Entonces, para finalizar, no me resta más sino invitarlos a pensar y a reflexionar en torno a los abordajes que realizamos en esta primera sesión, en este primer video de reflexión, para continuar con la siguiente parte de este módulo enfocado a las aulas como nichos para el desarrollo de las competencias del siglo XXI.